El Virya perdido. Un pasú con linaje hiperbóreo. En el último inciso hemos completado, aunque en forma ciertamente elemental, la exposición de los principales conceptos que la sabiduría hiperbórea afirma sobre el pasú, ese animal hombre que habitaba la tierra a la llegada de los siddhas traidores. Fue necesario exponer tales conceptos para explicar, quizá por primera vez en esta lengua exotérica, el misterio del encadenamiento del espíritu a la evolución de la materia. Sabemos ahora lo que el pasú es, conocemos las estructuras en las que se manifiesta subjetivamente su alma transmigrante. En consecuencia, sabemos que esto que el pasú es el espíritu no es. Hemos dado, pues, un paso importante hacia una visión inteligible del misterio. El siguiente paso nos conducirá directamente al núcleo del misterio, es decir, al encadenamiento espiritual. La herencia del Virya. Recordemos uno de los primeros párrafos del inciso traición y encadenamiento espiritual. La traición de los siddhas traidores se consumó para servir a un fin específico. El encadenamiento de los espíritus esfera al plano material. Volvemos pues a plantear aquella pregunta con la cual presentamos el modelo analógico del espíritu esfera. ¿Cómo se encadena a la materia, a lo efímero de la vida, a las variaciones de la naturaleza, a los ciclos de vida y muerte? ¿Cómo se encadena, repetimos, un espíritu eterno a esa ilusión? Ahora que conocemos, analógicamente, que es un espíritu, y también un pasú, vamos a explicar cómo pudo ser encadenado a la materia. A continuación se alude a la clave genética del sistema kármico como un método consciente en plasmar, en la sangre del pasú, una imagen del origen del espíritu hiperbóreo. Así se constituye en la memoria de sangre el recuerdo del origen, el cual es una auténtica herencia perpetua del Manu Siddha traidor. Y se plasma en la sangre y no en cualquier otra substancia porque la fuerza plasmadora empleada es la pasión. Pasión en el Maituna o, si se quiere, amor. La clave del sistema consiste, entonces, en plasmar una imagen del origen en la sangre del pasú, con lo cual éste adquiere una herencia divina y pasa a ser Virya. Solo cabe reiterar que tal donación no tiene ningún carácter bondadoso sino que apunta al encadenamiento de los espíritus revertidos. Puede considerarse, para mayor claridad, que la plasmación del origen es la primera parte de un plan en dos etapas, la segunda de las cuales sería el encadenamiento propiamente dicho. La creación de la mine tendría así el único objeto de facilitar la liga del espíritu con la materia. De estos párrafos, que estamos citando de un inciso anterior, se desprende el aterrador hecho que los Viryas descienden genéticamente de seres divinos, dioses extraterrestres, pero que no son amados por ellos. Por el contrario, sus ancestros divinos no vacilan en someterlos al despiadado sistema evolutivo de las reencarnaciones kármicas basado en el dolor y el sufrimiento, en el aprendizaje por el método de premios y castigos, es decir, de acción y reacción. Pero la mayoría de los Viryas ignoran que en su ser existe una dualidad esencial. Y quizás sea, en muchos casos, mejor que así suceda. De otro modo, de saber de quién descienden, seguramente enloquecerían sin remedio. Por un lado, como pasú, el Virya es animal hombre, vale decir, un hijo del demiurgo. Por otra parte, como depositario de una imagen del origen en la memoria de la sangre, el Virya es también divino, vale decir, un hijo de los siddhas, traidores, hiperbóreos. Como hijo del demiurgo, su finalidad es alcanzar la autonomía óntica, la entelequia humana, para admirar, con el máximo sentido posible, su obra. Esa es la verdadera finalidad del pasú, quien, en tanto, suele creer que existe para otra cosa. Pero tal ilusión se desvanece invariablemente cuando al final de un gran día de manifestación sobreviene la noche de Brahma, el Mahapralaya en el que toda la creación material es fagocitada por la nada succionante de un final que es igual al principio. Y en esa nada, naturalmente, acaba todo, los pasúes o viryas junto con toda clase de manifestaciones monádicas. Esta finalidad fatal de la naturaleza humana no es, desde luego, demasiado atractiva. Mas, como hijo de los siddhas traidores, el Virya tampoco consigue avisorar un futuro benigno. Sus antepasados divinos le ocultan, valiéndose de toda suerte de artimañas, el hecho y el derecho de la descendencia.
Pero, si por algún motivo extracármico, el virya llegase a percibir en la memoria de la sangre el recuerdo del origen, si llegase a sospechar que algo en él no es de aquí, entonces se enfrentaría al odio y al desprecio más terribles por parte de sus divinos antepasados. Pero ellos no tratarían de destruirlos, sino que emplearían sus increíbles poderes para sumirlo en una intensa ilusión mágica, es decir, para hundirlo aún más en la confusión estratégica. Por este lado, pues tampoco puede esperar otra cosa que la disolución final del pralaya cósmico, toda vez que los siddhas traidores no están dispuestos a entablar ningún trato particular con los viryas, es decir, ninguno que pueda apartarlos del karma. Ante panorama tan sombrío, ¿qué salida le queda al virya, qué esperanza puede alentar de escapar a los planes demenciales del demiurgo y los siddhas traidores? Respuesta: la liberación del espíritu hiperbóreo. Esto es, la única posibilidad de escape consiste en que el virya remonte su recuerdo hiperbóreo hasta el origen y se transmute en divino hiperbóreo, desencadenando al espíritu cautivo, vale decir, que procure la normalidad del espíritu esfera revertido. Para que tal posibilidad se concrete efectivamente es necesario que el virya actúe en el marco de una estrategia hiperbórea, cuestión que se estudiará en la segunda parte. Allí se describirá la actitud graciosa luciférica que debe adoptar el virya como postura estratégica básica de liberación espiritual. En lo que resta de la primera parte nos ocuparemos de un importante tema que debe ser aclarado previamente: el encadenamiento espiritual. B. El yo del virya y el yo infinito. Recordamos lo dicho anteriormente. Los siddhas traidores han concebido un plan en dos etapas, la primera de las cuales radica en la clave genética y la segunda en el encadenamiento espiritual. Debemos, pues, comenzar por la primera fase. La clave genética, la herencia del origen, transforma al pasú en un virya. La mejor manera de aclarar este hecho es preguntar si existe alguna diferencia evidente que demuestre tal transformación. O sea, ¿cuál es el efecto de la clave genética en el virya, el primero y permanente, que lo convierte en un ser diferente del pasú? Respuesta: la aparición del yo. En efecto, en el pasú, lo más parecido al yo es el sujeto consciente, el cual jamás dice yo soy, ni aun cuando anima a un ente autónomo. El pasú, una vez alcanzada la perfección entelequial o durante la evolución de la esfera de conciencia, actúa siempre en concordancia con el objetivo de la finalidad, poner sentido en los entes, producir cultura, etc. El sujeto consciente, de acuerdo con el objetivo microcósmico, cuando más se desarrolla tanto más se imbuye del carácter orgánico del macrocosmos, tanto más admira a la obra y al creador. Con otras palabras, cuanto mayor sea el nivel de conciencia del sujeto consciente del pasú, tanto más orientado hacia el macrocosmos se encuentran sus referencias exteriores. Un sujeto consciente altamente desarrollado está armónicamente referido al demiurgo y ello le impide definitivamente manifestarse como un yo o, tan siquiera, experimentar un egoísmo espiritual semejante al del virya. Mas ¿cómo se caracteriza, entonces, un yo? Respuesta: por la certeza esencial de que la propia entidad es algo único, indestructible, inimitable y, desde luego, diferente del demiurgo Jehová Satanás, o como quiera que éste se llame, y no creado por él. Quien experimente esta certeza esencial es muy probable que sea un virya perdido. Mi vivencia es la del yo, el sentirme yo, declara Miguel Serrano. Y continúa de este modo: es errado y peligroso pretender que nuestras vivencias sean compartidas por los demás. Una cosa que se podría tomar por simple, la vivencia del yo, de sentirse yo, podría parecernos natural y bien generalizada. Sin embargo, cada vez que he consultado a otros si ellos se sienten yo, exclusivamente yo, en medio del universo, no he tenido éxito en traspasar esa aguda vivencia, encontrándome como frente a un muro impenetrable. Y en el rostro de los consultados, casi siempre una expresión de sorpresa, de desconcierto. Extrañamente, ellos no habían tenido esa vivencia. Ese no era su diapasón. La sensación del yo es un signo que señala al virya despierto. Al extremo que he llegado a pensar que en el mundo, únicamente yo me siento yo. Pero, si el yo es algo diferente del sujeto consciente, si surge en el pasú por causa de la clave genética y es la evidencia de su transformación en virya que es, entonces, el yo. Respuesta: en todo virya, el yo es la manifestación del espíritu encadenado.
Por supuesto, nos referimos al yo antes definido, al yo de Miguel Serrano, al yo de la absoluta identidad individual. Esta respuesta nos obliga a realizar una inmediata aclaración para evitar una confusión bastante probable. La respuesta no nos dice que el yo es el espíritu, solo nos asegura que es su manifestación. ¿Qué significa esta aclaración, que agrega a la respuesta anterior? Respuesta. La aclaración apunta a evitar que se confunda el yo con una expresión directa del espíritu, cuando sabemos ya, de los primeros incisos, que el espíritu encadenado no sabe que lo está. El yo, efectivamente, es tenido por la forma más pura de conciencia y puede parecer contradictorio que por una parte se lo vincule al espíritu, como evidencia del encadenamiento, y por otra se afirme que el espíritu ignora su encadenamiento como, si el yo es conciencia, ignora el espíritu su situación. Justamente, porque esta pregunta constituye un error, se aclaró que el yo es la manifestación del espíritu encadenado y no la expresión del espíritu mismo. Aunque la distinción propuesta parece demasiado sutil, se torna inmediatamente clara cuando apelamos a los conceptos analógicos sobre el espíritu obtenidos con la ayuda del modelo de la esfera. En el inciso el espíritu esfera revertido vimos que el yo absoluto, de la normalidad, se trasladaba al yo infinito de la normalidad del espíritu. El yo infinito se sintetizaba en un polo infinito, en el que convergían todas las proyecciones de los puntos exteriores de la esfera. El polo infinito se encuentra necesariamente en el infinito y, por eso, las proyecciones del vultus spiritus, el rostro espiritual, traspasan el espacio cósmico del macrocosmos en todas direcciones. Resulta, así, que entre el espíritu esfera y el yo infinito, ha de estar completo el mundo de los entes finitos, es decir, el macrocosmos interior. O, en otras palabras, el yo infinito sobrepasa por el infinito al mundo de los entes finitos. Es como si, en la figura 8, todo lo finito estuviese entre el círculo violeta, polo infinito expandido, y el círculo verde, rostro espiritual. En el inciso siguiente se completaba ese concepto. El espíritu esfera revertido ignora su situación porque entre él y su yo infinito se interpone el absoluto desorden del orden arquetípico o plano material. El espíritu revertido se opone esencialmente a dicho orden y, tal oposición, crea una barrera de incomunicación con su propio yo infinito que se encuentra más allá del plano material. Por otra parte el yo infinito, desde el infinito, solo ve la suprema ilusión del orden arquetípico, Amaya, al mirar hacia el rostro espiritual. Tal el drama del espíritu revertido que se llama confusión estratégica. Consideremos ahora el siguiente concepto de la sabiduría hiperbórea, cuyo significado ha de revelar finalmente el misterio del encadenamiento espiritual. El yo particular del Virya se ocasiona por la reflexión del yo infinito en la imagen del origen, cuyo recuerdo persiste en la memoria de la sangre. Lógicamente, se requiere de varios comentarios para explicar tan importante concepto. Primero, el concepto precedente es conocido con el nombre sintético de encadenamiento espiritual y debe entenderse que a él se alude toda vez que se mencione tal nombre. El encadenamiento espiritual es el segundo acto del misterio mayor llamado traición blanca de los siddhas traidores. El primer acto ha sido, naturalmente, la confusión y desorientación original de los espíritus hiperbóreos, misterio que hemos explicado analógicamente como reversión de los espíritus esfera. Segundo, por otra parte, el encadenamiento espiritual se produce como efecto del plan en dos fases de los siddhas traidores, cuya primera fase consiste en la clave genética. De acuerdo a lo ya visto, podemos describir de manera más completa dicho plan. La primera fase, la clave genética, introduce en la memoria de la sangre una imagen del origen, la cual constituye una herencia perpetua que se transmite biológicamente en las razas de viryas perdidos. Como toda terminación psíquica la imagen del origen tiene carácter sémico y, por eso, la sabiduría hiperbórea la denomina símbolo del origen. En la segunda parte se verá que la proyección exterior, significativa, del símbolo del origen es el misterioso signo del origen, del cual se deriva por deformación y mutilación, entre otros, la esvástica hiperbórea. La segunda fase del plan, el encadenamiento espiritual, se cumple cuando el yo infinito, reflejado parcialmente en el símbolo del origen, ocasiona el yo particular del Virya. Tercero,
En el símbolo del origen, del Virya perdido, solo se refleja una ínfima parte del yo infinito, el cual consiste en la síntesis polar de las infinitas miradas proyectadas en todas las direcciones del espacio, ver figuras 7 y 8. En el artículo H se explicará analógicamente este hecho. Cuarto. Se entiende mejor, ahora, a la luz del concepto de encadenamiento espiritual, la afirmación anterior de que el yo del Virya es la manifestación del espíritu encadenado y que la misma no debe confundirse con una expresión directa del espíritu. El espíritu revertido, en efecto, es eterno y, por lo tanto, no sucesivo. Esta cualidad esencial lo mantiene absolutamente apartado del tiempo trascendente del macrocosmos, en el cual ocurren los entes finitos y sucesivos. Mal podría, entonces, acaecer una expresión directa del espíritu en el Virya perdido, es decir, en el macrocosmos potencial, un ente que efectivamente sucede en el tiempo trascendente. Por el contrario, el yo del Virya es una manifestación del espíritu, pero una manifestación indirecta que se realiza cuando alguna de las infinitas miradas descubre, en un ente finito, el símbolo del origen y se reflejan en él. No es pues, el espíritu quien se expresa en el yo, sino que, por el contrario, su manifestación ocurre sin que el espíritu lo sepa. Es evidente. Si el yo del Virya participa del yo infinito, ha de padecer su misma incomunicación, es decir, la desorientación anormal causada por la traición blanca. El espíritu esfera revertido ignora su situación porque entre él y su yo infinito se interpone el absoluto desorden del plano material, etc. C. Objetivo del plan de los siddhas traidores. En numerosas oportunidades hemos mencionado el objetivo del encadenamiento espiritual. Los siddhas traidores pretendían completar la evolución del animal hombre o pasú para que éste cumpliese con su finalidad de producir cultura y poner sentido en el mundo. El pasú se hallaba, en ese entonces, evolutivamente estancado, sin conseguir desarrollar la esfera de conciencia. La clave genética apuntaba, pues, hacia tal objetivo. En el momento del encadenamiento, el pasú había adquirido el nivel evolutivo que muestran las figuras 11 y 11b. La esfera de conciencia era sumamente elemental, aunque ciertamente existía, al igual que el sujeto consciente que la animaba. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente, el pasú desarrolló a breve plazo su esfera de conciencia y se transformó en un gran productor de cultura, cuando la clave genética posibilitó la aparición del yo del Virya perdido. Resumiendo, el objetivo del plan de los siddhas traidores coincidía teóricamente con el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú: desarrollar completamente la esfera de conciencia. Pero, según hemos visto, el desarrollo completo de la esfera de conciencia conduce a la autonomía óntica. Y en esto difería prácticamente el plan de los siddhas traidores con el plan evolutivo del demiurgo. Ellos solo iban a permitir alcanzar la autonomía óntica, el microcosmos actual, aquellos que se hubiesen incorporado previamente a la jerarquía oculta de la Hermandad Blanca. Quienes no cumpliesen esta última condición serían destruidos o sumidos perpetuamente en la confusión. De todas maneras, el animal hombre de la tierra fue definitivamente transmutado por la acción concreta del Manu Siddha traidor, es decir, por la inclusión hereditaria del símbolo del origen en la memoria de la sangre. Como se ha dicho, posteriormente la esfera de conciencia se desarrolló en gran medida y los Viryas fueron capaces de construir grandes civilizaciones, muchas de las cuales ya nadie recuerda. D. La función de la sangre en la clave genética. La sangre, desde luego, interesa todas las estructuras del microcosmos porque su distribución conforma la contraparte física del cuerpo astral, es decir, del vehículo sutil del alma. El sujeto anímico evolutivo, aunque se manifieste en estructuras específicas, en realidad proviene de la sangre, de determinadas funciones que la sangre ejecuta en las distintas estructuras del microcosmos. Es por la sangre, por una sangre astral que la ciencia de Occidente aún desconoce, que el alma se manifiesta como sujeto en las estructuras psíquicas del pasú. Y en esa sangre, como herencia hiperbórea de los siddhas traidores, se encuentra depositado el símbolo del origen. Tal como se expuso en el inciso traición y encadenamiento espiritual, la clave genética ha hecho posible que en la sangre se conserve el recuerdo del ente increado y que, por él, el pasú se transforma en virya, encadenando al sujeto consciente el yo, vale decir, la manifestación del espíritu hiperbóreo.
Pero debemos advertir aquí que será imposible para todo virya perdido comprender la clave genética sin una previa iniciación tántrica de la sabiduría hiperbórea. En la segunda parte, no obstante, daremos una idea de tal iniciación en una descripción analógica que tiene la virtud de echar bastante luz sobre la clave genética. También es posible hallar muchos comentarios sugestivos en la novela de divulgación La extraña aventura del Dr. Arturo Signagel y en los libros de Miguel Serrano. Empero, si bien no conviene entrar en los incomprensibles detalles de la clave genética, es imprescindible señalar en qué consiste su técnica. En el Maituna, vale decir, en el acto sexual entre el Manu y los miembros de la especie humana. El Maituna constituye para el Pasú, aparte de la ejecución de su función procreativa, un modo de conocimiento sensible. En efecto, durante el apareamiento el cónyuge es un ente externo que impresiona intensamente la esfera sensorial y aporta a la razón el descubrimiento de un designio humano. El esquema de tal designio, obtenido por la vía del contacto sexual, posee su potencia activa referida en gran medida hacia la esfera afectiva. Esto es, todo pensamiento sobre este esquema producirá conceptos cuyas representaciones corresponden al caso, extremo, vale decir, representaciones que se orientarán hacia el corazón y jamás se harán conscientes. Esta es la razón por la que el Pasú no es consciente, por ejemplo, de las fases formativas del microcosmos potencial, o hijo, procreado, a pesar de que sus símbolos se encuentran en el esquema del designio conyugal. Pues bien, a pesar de que la intencionalidad afectiva predominante en la potencia activa se efectúe normalmente en las parejas Pasú, cuando el Maituna es realizado por el Manu el caso es bastante diferente. Los siddhas traidores modifican el designio humano. En todo ente existe una finalidad y una suprafinalidad. La primera es el término del arquetipo universal y la segunda el término particular del designio demiúrgico. El microcosmos potencial del Pasú, en tanto que ente, está también sostenido por un arquetipo universal, Manu, el cual es incognoscible debido a los motivos expuestos en el inciso memoria arquetípica y razón. El término particular equivalente es el designio humano que hemos mencionado, al estudiar la formación de la esfera de conciencia, como el descubrimiento de sí mismo. El tema del designio humano es un antiguo misterio conocido como destino de la mónada humana. Así, el designio de un Pasú particular, expresa el destino de su mónada, destino que ha sido concebido por el demiurgo y, en cuyo plan, existen muchos símbolos complementarios del arquetipo universal. En este designio humano, en un punto de la serie formativa que integra su plan, está designado el momento preciso en que el Pasú efectuará el descubrimiento de sí mismo y dará comienzo a su historia, es decir, a la esfera de conciencia. En ese momento, y en todos los casos subsiguientes en que experimente semejante percepción, ocurre una intuición de la autonomía óntica, la cual, naturalmente, es a menudo interpretada como mera diferenciación sujeto-objeto. La posibilidad de autonomía óntica causa una impresión altamente conmocionante que es interpretada por la razón como esquema del designio propio y traducida por el sujeto cultural como el símbolo cuya emergencia da lugar a la formación de la esfera de conciencia. El símbolo de la autonomía óntica es el primero en emerger con energía transversal. Pero esa emergencia primordial no la efectúa en el tiempo trascendente, pues el sujeto consciente aún no existe, sino que es el mismo sujeto quien, por causa de la primera intención conmocionada, se dirige hacia una zona superior de la psique y allí coloca al símbolo como centro de referencia a sí mismo. A partir de este símbolo se estructura luego el esquema de sí mismo o historia del microcosmos. Con estas aclaraciones queremos demostrar que el designio humano, como destino monádico, es un plan particular que se aplica sobre el plan universal del arquetipo en el microcosmos. Por eso el esquema del designio humano, por ejemplo el obtenido de la práctica del Maituna, si bien no contiene el plan completo del arquetipo universal, tiene, en cambio, muchas referencias al mismo. Las estructuras físicas que inspira el arquetipo universal, por otra parte, están como es sabido codificadas en los ácidos nucleicos del cromosoma humano. Pero tales estructuras no son sino una ínfima parte del plan en que consiste un arquetipo Manu. Ahora bien, la falla evolutiva del Pasú, que motivó la intervención, acorde con el demiurgo, de los siddhas traidores, radicaba en la escasa evolución de su esfera de conciencia.
Pero, según acabamos de ver, tal evolución depende en gran medida del descubrimiento de sí mismo, es decir, de que el designio propio revele en algún momento la posibilidad de autonomía óntica. Entonces, es evidente que en esa fase del plan ha de haberse producido la más importante intervención de los siddhas traidores. Y, en verdad así ha ocurrido. Los siddhas traidores, ante la imposibilidad de modificar de algún modo los arquetipos universales, que están sostenidos directamente por la voluntad del Uno, decidieron operar sobre el designio humano, modificando permanentemente el destino del hombre. Por ese camino esperaban conseguir un rápido desarrollo de la esfera de conciencia del Pasu, objetivo que definitivamente se cumplió.